Pese a que no ha comenzado todavía el Open de Australia y todo el mundo está expectante por ver cómo juega Carlos Alcaraz sin ya Juan Carlos Ferrero y con Samu López con su principal entrenador, las primeras noticias que nos llegan desde allí son bastante positivas después de conocer el calendario o los posibles rivales de Carlos Alcaraz para coronarse y ganar el Grand Slam de Australia. Las sensaciones que ha dejado Carlos Alcaraz en sus entrenamientos han sido muy positivas y además en una entrevista que ha concedido recientemente ha decidido pues que va a añadir nuevas armas para mantenerse a la vanguardia, ¿no? Para ir mejorando su tenis y tanto Carlos Alcaraz como Samu López pues han ido implementando una revisión táctica de su tenis orientada sobre todo pues a fortalecer y a tener un juego de fondo mucho más agresivo que le permita sobre todo acercarse más a la red y tener un saque más refinado. Este cambio que ha querido implementar o que busca implementar Carlos Alcaraz, sobre todo ya desde Open Australia, surge, ¿no?, del análisis de las recientes derrotas que ha recibido, sobre todo esa última en la Copa de Maestros contra Yannick Sinner, y con el objetivo de buscar nuevas variantes y nuevas estrategias que le permitan mejorar su tenis, que si ya de por sí es bueno, pues ahora tiene pinta de que va a ser mejor. Y todo esto, pues lo va a poder realizar con un calendario, con una serie de partidos del cuadro del Open de Australia bastante cómodo para Carlos Alcaraz, que vamos a analizar hoy aquí en Tenis en Corto. Pero antes de empezar, como os digo siempre, si eres un amante del tenis, si eres un amante del revés cortado, si tienes unas ganas tremendas ya de que empiece este Open de Australia y ver cómo juega Carlitos Alcaraz, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera, deja un buen like a este vídeo. La segunda, suscríbete para que puedas seguir creciendo este canal. Y la tercera, coméntame cuál crees que va a ser el resultado de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Si crees que va a ganar, si crees que va a caer en semifinales, si crees que va a caer en las primeras rondas, esperemos que no. Todo eso me lo puedes dejar en los comentarios que yo los iré respondiendo de forma continuada. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Bueno, pues hoy a las 4:30 de la mañana, hora española, es cuando se ha producido ese sorteo del cuadro del Open de Australia y la verdad es que Carlos Alcaraz ha salido bastante favorecido, ya que pues en primera ronda se enfrentará al jugador local Adam Walton, un jugador pues que a priori con el que Carlos Alcaraz no debería tener ningún tipo de problema. Es un jugador que se mueve bien, que tiene buenos golpes y que sobre todo le beneficia a Carlos Alcaraz en cuanto a su juego. Después en la segunda ronda se podría enfrentar o a un clasificado de la fase previa o a Janny Hoffmann, el alemán, con el que Carlos Alcaraz se enfrentó cuando tenía tan solo 16 años y cuyo ídolo es Juan Carlos Ferrero, con lo cual sí que habría un poquito de morbo, ¿no?, en ese partido, aunque pues Carlos Alcaraz tendría que superarlo sin ningún tipo de problema. Después, en la tercera ronda, aquí sí que amplía un poco el abanico de posibilidades o posibles rivales de Carlos Alcaraz, ya que estaría el francés Corentin Moutet, un jugador que prácticamente realiza exhibición tras exhibición en cada partido que juega, ya que nos deja golpes que siempre hay que recordar, memorables. Es así como ve el tenis el tenista francés o el estadounidense Sebastián Corda, que es un jugador mucho más consolidado, aunque sí que es cierto que al final se ha quedado, ¿no?, en esa posible o futura promesa y los años van pasando y parece que el tenis que podía llegar a mostrar pues no lo ha podido ofrecer, ¿no?, el tenista americano, aunque aquí también pues hay que tener en cuenta que es posible que haya alguna sorpresa, ¿no?, y pueda meterse alguien de la fase previa y pueda competir en esta tercera ronda contra Carlos Alcaraz. En definitiva, en estas tres rondas, al final Carlos Alcaraz debe superarla sin ningún tipo de problema y lo que es más importante, sin conceder ningún set, ya que los años anteriores en Australia en esta ronda sí que se ha dejado algún set que luego quizás pues le ha perjudicado sobre todo en el aspecto físico más que en el tenístico.
En la cuarta ronda del torneo, Carlos Alcaraz se podría enfrentar potencialmente al estadounidense Tommy Paul o al español Alejandro Davidovich Fokina. Con Tommy Paul, pues la verdad es que Carlitos se ha enfrentado 7 veces, de las cuales ha ganado 5. La más relevante fue el año pasado en Roland Garros, donde le ganó fácil en 3 sets, 6-0, 6-1, 6-4. Aunque también hay que decir que en pista dura, pues también le ha ganado Carlos Alcaraz, ¿no? Como en el ATP de Cincinnati o en el US Open. Por lo tanto, aquí está claro que Carlos Alcaraz partiría con bastante ventaja con respecto al tenista estadounidense, aunque sí que es cierto que aquí ya el nivel pues se va incrementando, ¿no? Por otro lado, si se enfrentara a Alejandro Davidovich Fokina, pues hay que destacar que solo se han enfrentado 2 veces, las dos en tierra batida y en las dos ha ganado Carlos Alcaraz. La victoria más destacable del tenista murciano con respecto a Alejandro fue en el año pasado en el Masters 1000 de Monte Carlo, donde le ganó en semifinales por 7-6 y 6-4. Aunque fue un duelo bastante exigente en tierra batida, pues quizás es posible que también en el Open de Australia pueda haberse exigido, ¿no? El tenista murciano, si su rival es el propio Davidovich. Si logra pasar de ronda, ya estaría en cuartos de final. Y aquí sí que quizás ya hay tenistas que también le puede complicar bastante la vida, ya que se podría enfrentar al kazajo Alexander Bublik, al australiano Alex de Minaur, a quien ha ganado justo precisamente hoy en un torneo, bueno, en un partido de exhibición, mejor dicho, al francés, o sea, perdona, al estadounidense Tiafoe y al italiano Coboli. De aquí de estos cuatro, quizás el más peligroso puede ser, desde el punto de vista tenístico, Alexander Bublik, ya que posee un saque muy potente y además es muy peligroso en pistas duras si está acertado. No hay que olvidar que es un tenista con un gran talento, que si está sobre todo concentrado como parece que sí lo ha demostrado este año, donde ya ha ganado el ATP de Hong Kong, pues puede ser un rival bastante temible. Con Alex de Minaur, como hemos dicho, pues le conoce bastante bien. Carlos Alcaraz, encima hoy le ha dominado con relativa comodidad en este partido de exhibición. Y tanto Coboli como Tiafoe pues son dos rivales también muy a tener en cuenta, aunque yo creo que Carlos Alcaraz es bastante superior a todos ellos y por lo tanto pues sobre todo el planteamiento tenístico que te van a ofrecer tanto de Miñaur como Coboli es bastante parejo, con muchos rallies desde el fondo de la pista, mientras que Tiafoe y Bublik quizás sí que son algo más independientes, algo más innovadores en cuanto a su tenis y hay que tener mucho cuidado sobre todo si tienen el día inspirado, ya que te pueden poner las cosas bastante difíciles. Aún así, pese a que es una ronda ya de cuartos de final de un Grand Slam y hay que tener mucho cuidado con los rivales. Creo que Carlos Alcaraz debería de pasar de ronda sin ningún tipo de problema. Y si lograra pasar a cuartos de final, la verdad es que en semifinales se podría enfrentar a dos rivales complicadísimos, dos rivales muy duros como son el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev. Son dos rivales muy potentes que realmente si tuviesen una mentalidad y una disciplina bastante ordenada, quizás podrían acercarse mucho al nivel que mantienen Carlos Alcaraz y Yannick Sinner en estos momentos, pero que lógicamente Alcaraz también parte como favorito. Sobre todo yo creo que más con Daniil Medvedev que con Alexander Zverev. Sin embargo, habrá que ver si ambos tenistas, ¿no? Tanto el alemán como el ruso, cuya mentalidad y cuyo tenis, dependiendo del día, pues puede ser superlativo o puede ser bastante ínfimo, llegan a estas rondas, ¿no? Al final es que es bastante complicado que ambos tenistas muestren un nivel muy regular durante todo el Open de Australia. Esto no quiere decir que no vaya a llegar ninguno de los dos, ya que por calidad y por nivel ambos pueden llegar a unas semifinales con Carlos Alcaraz, de hecho así lo han demostrado. Y de hecho, pues por ejemplo, el alemán le ha ganado al propio Carlos en el Open de Australia en 2024 cuando partía como no favorito. Por lo tanto, son dos tenistas muy peligrosos que hay que tener en cuenta, pese a que no tienen
a un buen nivel, aunque Dani Medvedev, por ejemplo, sí que ha ganado este 2026 ya su primer torneo, pues son amenazas que Carlitos va a tener muy presentes, que va a tener que estar muy pendiente de su juego, donde se va a tener que esforzar al máximo, por supuesto, ya que son dos tenistas que poseen un gran saque, juegan bien de fondo de pista y que sobre todo lo que más les falla, sin duda, es la mentalidad y el creer que pueden llegar a ganar tanto a Carlos Alcaraz como a Yannick Sinner. Sí que es cierto que quizás fallan un poco en ese aspecto, que al final a mí me parece crucial para que puedan lograr ganar algún Grand Slam, pero quizás es posible que este año puedan dar la sorpresa y, por qué no, consagrarse y ganar algún Grand Slam desbancando a estas dos figuras del tenis. Aún así, Carlos Alcaraz va a partir como favorito en estas hipotéticas semifinales, que yo espero, me gustaría que no llegara contra ninguno de estos, porque sé que le van a hacer la vida imposible a Carlos Alcaraz si no está el tenista murciano al 100%, o si sus golpes más determinantes no están en ese partido. Y finalmente, si Carlos Alcaraz logra superar esta semifinal, pues se enfrentaría en la final ante Yannick Sinner o Novak Djokovic, donde el tenista italiano parte como el principal favorito para proclamarse por tercera vez ganador del Open de Australia, donde viene con un ritmo brutal, una racha de partidos sin batido también que asusta, y lógicamente es el rival a batir para el propio Carlos en este Open de Australia. Él es consciente, sabe que aquí Yannick Sinner, las condiciones de la pista, de la temperatura de la pelota son los más favorables posibles. Quizás es la pista y el torneo que mejor se adapta al juego del tenista italiano, y al final pues hay que tener en cuenta que es con quien se va a enfrentar en los próximos años, que va a ser su principal archienemigo, como ya ha sido en nuestros años anteriores y como va a ser en el futuro, y por lo tanto pues Carlos Alcaraz va a tener que estar preparado para esta batalla en la que se presupone que va a ser, ¿no?, la final del Open de Australia. Sin embargo, tampoco hay que descartar a Novak Djokovic, que pese a que no ha llegado en las mejores condiciones al Open de Australia y donde se le ha visto sobre todo en los entrenamientos previos al inicio del torneo bastante tocado, donde ha solicitado incluso la asistencia del fisioterapeuta, y donde se le ha podido ver que sus entrenamientos no estaban a la misma intensidad que la del resto de tenistas. Nunca hay que dar por muerto al serbio, y más teniendo en cuenta que es el ganador de 10 veces, ¿no?, de este Grand Slam, con lo cual va a ser siempre una amenaza, un rival a batir, que Carlos Alcaraz, por suerte, pues solo se lo cruzaría en la final de este Grand Slam. En definitiva, el cuadro del Open de Australia para Carlos Alcaraz ha sido bastante favorable, con un camino en el que evita sobre todo a Novak Djokovic hasta la fase final, y que en las tres primeras rondas pues Carlos Alcaraz no tendría que tener ningún tipo de problema para superar a sus rivales. Sin embargo, pues sí que hay una serie de retos a los que se va a tener que enfrentar, sobre todo en cuartos y semis, ya que, como hemos mencionado, hay jugadores explosivos que, aunque tengan un tenis irregular, pues pueden ser muy peligrosos si tienen el día, y si por ejemplo Carlos Alcaraz no está del todo fino con sus golpes más determinantes. Y aunque el entorno de Melbourne y la pista dura pues puede favorecer sobre todo a aquellos jugadores que tienen un gran saque, una gran consistencia desde el fondo de pista, como pueden ser tanto Alexander Zverev o Dani Medvedev, ambos tenistas que se pueden enfrentar a Carlos Alcaraz en semifinales, pues yo creo que el tenista murciano aquí tiene una gran oportunidad, ¿no?, para lograr ganar su primer Open de Australia, aunque está claro que el camino, las primeras rondas es favorable, pero a medida que vas avanzando, lógicamente en este tipo de torneos, pues todo se va complicando. Y si tenemos en cuenta que en la final se puede enfrentar a Yannick Sinner, el principal favorito para revalidar su título, pues todo se puede complicar aún más. Aún así, todas las esperanzas puestas en propio Carlos, ha hecho una gran pretemporada, pese al cambio de entrenador, pese a que todo el mundo
rumorea y critica esa ruptura con Juan Carlos Ferrero. Lo cierto es que Carlos Alcaraz ha realizado una gran pretemporada, una gran preparación física, ha implementado nuevos cambios en su tenis que ojalá podamos ver de forma eficaz en este Open de Australia y que por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta para que el tenista murciano no pueda alcanzar aquí la gloria y se pueda convertir en el tenista más joven en lograr ganar los 4 Grand Slams. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te ha parecido el cuadro que le ha tocado a Carlos Alcaraz y cómo crees que va a quedar en el Open de Australia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.